El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Acerca de el uso correcto de la unción. Vamos a estar en la carta del apóstol, el pastor Santiago, capítulo 5. Vamos a leer los versos 14 y 15. El uso correcto de la unción. Leemos la palabra de Dios en Santiago. Santiago es una carta de 5 capítulos que queda antes de las cartas de Juan y Pedro en el Nuevo Testamento. Cuando ya todos lo tengan, me dicen amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Amén. Vamos a hacer una oración. Necesitamos la guianza de Dios en este tema. Vamos a pedirle que nos hable al corazón. Necesitamos ser instruidos por el Señor. Necesitamos ser guiados por su Espíritu Santo. Padre, gracias te damos. Hemos leído tu palabra, Señor, y te rogamos que en el nombre de Jesús de Nazaret nos instruyas, nos ayudes a ser sensibles a tu voz. Danos, Señor, el entendimiento para comprender este mensaje. Enséñanos, Señor, y que por medio de tu palabra haya sanidad en las familias, haya sanidad en las vidas. Ayúdanos, oh Dios, a entender el sentido espiritual de esta palabra. Te lo estamos rogando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Decimos todos, amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre, gloria al Señor. Vamos a mirar en este pasaje que nos ha dejado el pastor Santiago. Santiago era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Su nombre en hebreo es Jacobo. De allí viene el nombre en griego, Santiago. Santiago es San Jacobo, en esencia. Este Santiago del que hablamos aquí era hermano del Señor Jesucristo. Él era hijo de María, hijo de José. Gracias. Y aquí lo tenemos. Santiago se convirtió a Jesús y para él no fue fácil crecer con el ungido del Señor. La Biblia dice que Jesús era el Mesías. La palabra Mesías significa el ungido, sobre quien se había derramado el aceite. Pero no solamente el aceite en el sentido de solo aceite. El aceite siempre simbolizó al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo posó sobre Jesús y después Jesús enseñó a su familia. La familia de Jesús aquí en la tierra no creyó en Jesús. De principio, tenemos por lo menos a María buscando a Jesús. De eso nos habla el evangelista Marcos, que María junto a sus otros hijos estaban buscando a Jesús porque pensaban que Jesús estaba fuera de sí.
Eso está en el Evangelio de Marcos, para los que quieran mirar la enseñanza, Marcos capítulo 3. Pero después que Jesús es crucificado y después que Jesús resucita de entre los muertos, Jesús se tomó la tarea de hablarle a sus hermanos. En el Nuevo Testamento tenemos 2 cartas que fueron escritas por hermanos de parte de papá y mamá de Jesús. Esos hermanos fueron Santiago y Judas. ¿Cómo se llamaban los hermanos de Jesús? Santiago y Judas. Esta carta que tenemos aquí la escribió Judas o Santiago, hermano del Señor. Este Santiago tuvo que haber visto a Jesús porque Jesús era mayor. Jesús era el primogénito. Pero recordemos que Jesús no era hijo de José. ¿De quién era hijo Jesús? De Dios. Ojo con ese detalle. Así que Jesús se crió con Santiago y se crió con Judas, hermanos de crianza de él. Aquí tenemos a Santiago, hermano del Señor, y también está Judas, que es la carta de un solo capítulo que aparece antes del libro del Apocalipsis. Tal vez a algunos les suena un poco fuerte, pero Jesús tuvo una familia aquí en la tierra. María tuvo más hijos. José tuvo hijos con María. El único hijo de Dios era Jesús. Por eso es que Jesús es conocido como el unigénito del Padre. El primogénito y el unigénito. Gracias, mi hermano. Aquí hay otra botella. Así que de esta carta que la escribió el hermano de Jesús, vamos a tomar un pasaje que nos enseña cuál es el uso correcto de la unción. Él era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Así que él aprendió cuál era el uso correcto de la unción. ¿Qué es la unción? En el Antiguo Testamento aprendimos que la unción es el aceite que se fabricaba por sacerdotes para poder ungir a otros sacerdotes para la obra del ministerio. Este aceite en el Nuevo Testamento no aparece. ¿Por qué ese aceite no aparece en el Nuevo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Entonces el aceite de la unción es símbolo ¿de quién? ¿De quién? El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Así es. Sin embargo, nosotros todavía usamos el aceite. Mire, aquí tenemos aceite. Este es aceite de oliva, así es. Ese aceite de oliva lo tenemos allí porque simboliza al Espíritu Santo. Y es una forma como de recordar que Él sigue actuando, que Él está actuando entre nosotros y estimula la fe de las personas. Pero algunos han malentendido y han comenzado a adorar al aceite. Y el aceite es solamente un símbolo. De la misma forma como el agua simboliza la palabra de Dios. La cruz simboliza el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero toda la adoración es para Dios, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces el símbolo del Espíritu Santo es el aceite. Hay otros símbolos, pero estamos hablando solamente hoy acerca de la unción. ¿Eso qué quiere decir? Que a algunas personas le van a dar mal uso al aceite, porque están pensando que es el aceite, que aquí me quedó pegado en la palma de la mano, que el aceite es el que hace el trabajito y no es el aceite. Cuando aquí le ponemos aceite a los hermanos que vienen al frente, lo estamos haciendo como un símbolo. Esto les ayuda a creer, pero no es el aceite el que hace el trabajo, es el Espíritu Santo. Cuando hablamos de
derramarse el Espíritu Santo, estamos hablando de que hay un símbolo que se derrama y es el aceite. Usted puede buscar un poquito más para los que no han estado los días miércoles y allí va a haber mucho más en Éxodo, un libro del Antiguo Pacto donde se habla de cómo se hacía el aceite y cómo se debía usar el aceite. Eso lo va a ver en Éxodo capítulo 30. Allí hay más detalles. Y en todos esos libros usted va a encontrar más. Ahora, ¿es malo tener un poquito de aceite de oliva en la casa? No, no es malo. Hoy no es malo. Pero usted debe saber usar ese aceite. Si no lo sabe usar, hoy vamos a aprender cómo se usa el aceite de oliva, el aceite de la unción. Miremos entonces lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el aceite siempre va a ser parte de la oración. El tema principal aquí de Santiago 5:14 en adelante es la oración. Pero fíjese, mire nuevamente el verso 13, Santiago 5:13. ¿Está alguno afligido entre vosotros? ¿Qué debe hacer? Ore, haga oración. No vaya donde el brujo, no vaya donde la madame, donde el señor que hace el trabajito. No. Si alguno está afligido por lo que sea, ¿qué es lo que debe hacer? Orar, orar. La iglesia debe ser una iglesia de oración. Tú debes aprender a orar. Aquí tenemos un tiempo de oración a las 5 de la madrugada. A través de una sala virtual. Así es. Una sala virtual, usted puede anexarse allí y allí estamos orando. Usted puede participar de la oración. Allí se ponen peticiones delante del Señor y se ponen también las peticiones personales. Tenemos que aprender a ser gente de oración. Pero en medio de la oración, en medio de este mandamiento, dice el pastor, verso 14, ¿está alguno enfermo entre ustedes, entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y aquí está el tema de hoy, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Eso es lo que debe hacer un hermano, una hermana que está enfermo en su casa, que no ha podido llegar a la iglesia, que no ha podido trabajar, está enfermo. ¿Qué debe hacer? Dice el texto bíblico. Llame a los ancianos de la iglesia. El texto es bastante claro. Así que vamos a aprender lo que la Biblia nos enseña acerca de la unción con respecto al correcto uso que nosotros como iglesia debemos darle al aceite. En primer lugar, la unción es poderosa, eso es verdad. Lo creemos, ¿verdad? La unción es poderosa cuando la usan quienes están autorizados. Según aquí lo que tenemos en Santiago 5:14, ¿quiénes son las personas autorizadas para usar el aceite de la unción? Dígalo más fuerte. Los ancianos. Cuando habla de ancianos, no se está refiriendo a personas ancianas en edad. Se está refiriendo a personas que han sido empoderadas para un puesto en la iglesia, para pastorear en la iglesia, para guiar, aconsejar en la iglesia. Hay ancianos que son más jóvenes, pero el título de anciano o presbítero, que es la forma griega, es una persona que está empoderada, que ha sido autorizada, delegada por Dios para ejercer autoridad. Esas son las personas que deben entonces ministrar con el aceite de la unción, porque así lo dice el texto bíblico. Las autoridades. ¿De qué lugar son las personas autorizadas para el aceite? Miremos el pasaje. Llame a los ancianos, ¿de dónde? Llame a los ancianos de la iglesia.
Porque esta carta la escribe el pastor Santiago para la iglesia. ¿Cuántos son iglesia aquí? Usted puede mirar hacia atrás, los que están adelante, los que están atrás miran hacia adelante, los que están hacia acá miran hacia allá. Esa es la iglesia. La iglesia no son las paredes, ni el piso, ni el techo. La iglesia somos nosotros. Así que los que son iglesia digan, gloria a Dios. Somos iglesia, mis hermanos. Y nosotros, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, tenemos personas que nos guían, nos dirigen, ejercen autoridad de parte de Dios. Los pastores y los ancianos. Hay diáconos también. Aquí tenemos ancianos y tenemos diáconos y tenemos pastores. Esas son las personas autorizadas, según la Biblia, para ministrar la unción. Nuevamente, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Los ancianos de la iglesia. Cuando usted vea a una persona negociando con el aceite, ejemplo, aquí tengo un aceite de oliva bien bueno. Este aceite está súper ungido y el que me traiga 100,000 pesos le doy un frasquito de aceite. ¿Cuántos han visto esto alguna vez? Lo hemos visto, nosotros lo vimos. En un lugar, en una iglesia, el pastor invitó a predicar a una persona que venía de otro lugar. Y esta persona predicó y la predicación fue buena, pero hizo algo. Yo estaba allí ese día y pude ver lo que había acontecido. Esta persona dijo, y con el permiso del pastor, no le había pedido permiso, pero él dijo, con el permiso del pastor, aquí traigo un frasco que tiene aceite ungido de oliva, traído de... Bueno, ya ustedes ya como que han visto el negocio. Y este frasco vale tanto. El pastor se puso amarillo, morado, azul, porque él no permitía eso. Pero él no se atrevió a detener a esta persona. Y este señor, vea, hizo una venta. Muchos de los hermanos incautos, ingenuos, se levantaron y le dieron la plata y él vendió su aceite, convirtiendo la iglesia en un mercado y el púlpito en un mostrador de venta. Qué triste. A lo mejor usted lo ha visto. Eso no se hace, eso no es correcto. Es diferente que usted compra el aceite allá en un almacén y usted lo trae y dice, pastor, compré este aceite porque quiero tener aceite en mi casa. Por favor, vamos a orar por el aceite. Y oramos por el aceite. Es diferente. Pero aquí nunca se le va a vender a usted el aceite. ¿Entendimos eso? Muy bien. El aceite no es el que hace el trabajo. Cuando la persona pone la fe en el aceite, está convirtiendo el aceite en un fetiche. Como personas ponen la fe en el escapulario, en el collar del rosario. No, eso es fetichismo, eso no es correcto, no es de Dios. Dios es el que hace el milagro. Amén. Dios es el que sana. Él es el que liberta, Él es el que sana, el Señor. Entonces, la unción, ¿quiénes la deben administrar? Los ancianos de la iglesia. Sí, Señor, los ancianos de la iglesia. Segundo, la unción es de bendición cuando se usa sobre quienes deben recibirla, sobre quienes es correcto. Observe lo que dice el texto bíblico. Mire la pregunta que hace aquí Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Preguntemos, ¿a quién va dirigida la carta de Santiago el pastor? A la iglesia. A la iglesia.
Entonces, ¿sobre quiénes se debe derramar el aceite de la unción? Sobre los que son de la iglesia, porque los ancianos son de la iglesia. Creo que estamos entendiendo, ¿verdad? La iglesia. ¿Quién tiene derecho? Bueno, como estamos en la época del derecho, mis derechos. ¿Quién puede llamar a los ancianos de la iglesia para que vayan a su casa, oren por él y le unjan con aceite? ¿Quién? Los que son miembros de la iglesia. Por eso les invitamos a todos. Usted debe ser miembro de una iglesia de sana doctrina. Usted debe ser pastoreado por un pastor. Es lo que enseña la Biblia. Es lo correcto. Porque la iglesia, la Biblia dice que la iglesia, ¿qué es con respecto a Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si yo no estoy en la iglesia, ¿cómo es Cristo mi cabeza entonces? No es posible. ¿Está alguno enfermo allá en la calle donde fuman, donde está ese aparato? Bueno, no me acuerdo cómo se llama ahora, donde hacen la pachanga. Sí, el picó. ¿Está alguno enfermo allá? ¿Usted cree que ellos tienen libertad para llamar a los ancianos? No. ¿Por qué no tienen esa libertad? Porque ellos no van a la iglesia, ellos no asisten a la iglesia. Mire lo importante que es la iglesia. Dice el Señor, qué lindo es, qué hermoso es cuando los hermanos se reúnen y están juntos y en armonía, los hermanos. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Pero si yo no tengo iglesia, resulta, estaba mirando una noticia en estos días, estaba diciendo esta página que muchas personas se habían enemistado con la iglesia, pero estaban buscando de Dios. ¿Usted me está entendiendo? O sea, yo no quiero saber nada de la iglesia. Ay, gracias, mi hermana. No quiero saber nada de la iglesia. Mi relación es con Dios. ¿Qué dicen ustedes de eso? ¿Eso es correcto? ¿Cómo puedo yo tener una relación personal con Dios si no soy de la iglesia? Ahora, tienen razones. ¿A quién no le han machucado el callo en la iglesia? ¿A quién no le han pisoteado? Tal vez en menor o en mayor grado en la iglesia. Porque es que la iglesia es la reunión de personas que están tratando de vivir para Dios. Personas llenas de defectos, amén, que están tratando de parecerse a Jesús. Y que en el proceso de tratar de parecerse a Jesús, machucan el dedo de otro que también está tratando de parecerse a Jesús. Esas cosas pasan en la iglesia. Con esto quiero decir lo siguiente: no hay iglesia perfecta. Y hay personas que se han ido de una iglesia porque es que aquí falta amor, porque esto, porque me pisaron, me quitaron la silla, no me saludan. Y resulta que con ese problema se van a otra iglesia, a otra congregación, donde se van a encontrar con el mismo problema o peor. Entonces no es la iglesia el problema. La iglesia está aquí y la iglesia debe sobrevivir en la fe en Jesucristo a pesar de las pruebas. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Quién sumerge a las personas dentro de la iglesia? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Por eso de sacar miembros de una iglesia, vente para acá, no te pongas allá, quédate acá, eso no está bien, porque eso no lo hace el Espíritu Santo. Cuando vemos personas que quieren sacar de la iglesia a otra persona, ¿tú a qué iglesia asistes? No, yo asisto a tal iglesia allá dando la vuelta. Ok, yo estoy en una iglesia mejor que la tuya, vente para acá. Eso es de Dios.
No. ¿Quién es el que bautiza a las personas dentro de la iglesia? Y el Espíritu Santo no hace eso. Por eso, si yo me doy cuenta que una persona ya tiene una iglesia, se bautizó, tiene su pastor, ¿para qué la voy a invitar a mi iglesia? Estoy siendo clara en eso, ¿verdad? Pero si la persona no tiene iglesia, ahí sí, venga para acá. Llévelo, tráigalo. Y si la persona está apartada, también. ¿A quién no debemos invitar a la iglesia? Hombre, aquella persona que ya tiene su iglesia, va a su iglesia, tiene su pastor. ¿Por qué lo vas a sacar de su iglesia? Él está en su iglesia y gloria a Dios que está en su iglesia. De la misma forma, si tú estás en esta iglesia, no tienes por qué ir a buscar a otra iglesia. ¿Entendimos, verdad? Así es como opera. ¿Por qué? Porque las iglesias locales que están en la Biblia, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de la Odisea, la iglesia de los Colosenses, son iglesias locales, como esta es una iglesia local. Y las cosas hay que hacerlas, dijo el Señor, decentemente y en orden. Ese es el orden de Dios. Entonces, yo puedo llamar a los ancianos. Si estoy enfermo, no mejoro y la cosa empeora, yo voy a llamar a los ancianos de mi iglesia. Porque yo no soy una persona que no está en iglesia. No soy rueda suelta. No, yo tengo mi pastor, tengo mi iglesia, tengo mis hermanos. Si estamos entendiendo, vamos a decir un gloria a Dios. Eso es. Eso es importante que lo sepamos. Por eso dice Santiago, ¿está alguno de vosotros, de ustedes? Entonces, ¿qué hacemos con aquellas causas, aquellas situaciones? En mi trabajo hay una persona que está muy enferma. ¿Será que ustedes pueden ir a verlo? ¿Será que está en el hospital, está grave? ¿Qué podemos hacer por esa persona? Podemos llevarle el mensaje de salvación, si la persona quiere. Pero, ¿qué vamos a hacer orando por sanidad física en una persona que todavía no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador? ¿Tiene eso objeto? Cuando lo principal y lo primero es que sea salva. Sí podemos ir, claro, pero cuidado con ungirla. Si recibe al Señor es diferente, decidió hacerlo. Pero hay personas que están en coma. Creo que me metí aquí en un tema un poco neurálgico. La salvación es para todos, mis hermanos. Pero la unción, aprendimos, la unción sella. La unción aparta. La unción da propósito. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, esta Biblia está ungida. ¿En qué sentido? Aquí dice que esta Biblia pertenece a su servidora. Tiene mi nombre. Es para mi uso. Es lo mismo. Cuando yo derramo el aceite sobre una persona que está enferma, estoy diciendo, esta persona le pertenece a... Y resulta que la persona no quiere pertenecer a Dios. ¿Sabe lo que pasa? Que esa unción, en vez de ser de bendición, se puede convertir en una maldición. Porque le estoy entregando al cuidado de Dios una persona que no quiere nada con Dios. ¿Estamos claros en eso? Eso es importante saberlo y practicarlo, para que no hagamos cosas que no se deben. Si llega alguien, por ejemplo, ya lo hemos dicho, pastora, yo quiero que usted ore por mi casa porque en mi casa hay aparatos, fantasmas,
espíritus, demonios, espantos, así, espantos. ¿Qué ganamos ungiendo la casa de un grupo de personas que no quieren nada con Dios? ¿Usted sabía que la unción tiene poder para pudrir cosas? Pudre yugos. Pero si el yugo es consentido y la persona no quiere ser libre, la unción pudre a la persona. Espero que estemos entendiendo esto, mis hermanos. Aquellas personas que les gusta, por ejemplo, hermano, venga para que ore por mi negocio, imagínese. Porque mi socio es Dios, pero no le da al Señor ni las ofrendas, ni los diezmos, y no va a la iglesia, no quiere nada con el Señor, no ora. Esa unción no le va a ser de bendición. Esos negocios que dicen, mi negocio es próspero porque mi socio es Dios. Y de un lado tienen una virgencita y del otro lado tienen el altar de Gregorio Hernández. Eso no es de Dios, mi hermano. Entonces no se meta a ungir cosas que no son de Dios, porque Dios puede reclamar. Dice Éxodo 30, verso 32. Éxodo 30, 32, vamos a mirarlo. Dice así: sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere sobre él, que pusiere sobre él, sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. O sea, personas que no son cristianas, personas que no tienen temor de Dios, que no quieren consagrarse al Señor, no les pongas aceite. Para que esa bendición no se convierta en una maldición. Tercero, la unción debe ir acompañada del nombre de Jesús. Éxodo 30, 32 y 33. La unción debe ir acompañada del nombre de Jesús. Vamos a mirar. Dice el verso: ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ungiéndole con aceite en el nombre de Él. Ungiéndole con aceite en el nombre de... Para aquellos hermanos que han puesto toda su fe en el aceite. El aceite, el aceite. No, así no es. Tiene que hacerse en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay un pasaje en Éxodo 29, 21. Ese pasaje es importante que lo conozcas. Mira cómo dice: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón sangre y aceite. ¿Ante qué huyen los demonios? Los demonios huyen ante el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Somos libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero la persona debe estar llena ¿de qué? Del Espíritu Santo, la unción. Esto no es cuestión de fórmulas. Pásame la fórmula para echar los demonios de adulterio. No, así no es. Dice el Señor Jesucristo que todos los que creen en Él, echarán fuera demonios. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Una persona que usa el nombre de Jesús debe tener el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo sabemos que una persona que ora en el nombre de Jesús de Nazaret tiene también la presencia del Espíritu Santo de Dios? Sencillo. Vamos a buscar a un endemoniado. Eche al demonio. ¿Quién quiere? No diga que no.
Hay un caso que ya hemos mencionado, está aquí en el libro de los Hechos. Como el apóstol Pablo echaba demonios en el nombre de Jesús de Nazaret, y el apóstol Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo, hubo gente que se dio cuenta, unos exorcistas ambulantes, ellos cobraban por las liberaciones que supuestamente hacían. Así que ellos se dieron cuenta, oye, esta fórmula está buena, podemos cobrar más dinero. Mira, y con espectáculo y todo incluido. Así, bueno, me lo imagino yo. ¿Qué hicieron estas personas? Se encontraron con un endemoniado y comenzaron a echar el demonio en el nombre del Jesús que predica Pablo. Te vas, demonio, en el nombre del Jesús que predica Pablo. Veo que se han dado cuenta, ¿no? Lo que pasó, ¿cierto? El demonio brincó sobre los 7, eran 7 hombres. Los golpeó a todos. Y los despidieron, bueno, desnudos, dice el texto bíblico. Desnudos, o sea, en ropa interior. Y me imagino que a algunos también les quitó el interior. Tú puedes decir en el nombre de Jesús de Nazaret, puedes, mejor dicho, gritar. Si no tienes la presencia, la unción sobre ti, el demonio te puede hacer pasar un mal rato. Estamos entendiendo, ¿verdad? No es solo el aceite, no es solo el Espíritu Santo. Había un grupo hace años, el grupo se hacía llamar Oración Fuerte al Espíritu Santo. Pare de sufrir. ¿Se acuerdan? Ellos solo oraban al Espíritu Santo. Todavía, ¿verdad? Ah, vea. Pero ya no tienen ese eslogan, ahora tienen otro eslogan. Es lo que tengo entendido. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta, así no es. Pero ¿sabe qué? Ellos usaban mucho el fetiche, todavía lo hacen. Fetiche. El fetiche es darte algo, toma, la piedrecita, la florecita, el frasquito de aceite, para que tú le pongas la fe a eso y no al Señor. Y después se te acercan al oído y te dicen, así te dice el Señor, te sueltan algo, un mensaje raro, y la persona, eso les gusta a la gente. Porque entonces dicen, oh, ahí sí está Dios. Otros se burlan de eso, pero mucha gente cree. Y usted va a esos lugares y están llenos. Y eso no es sano, no es correcto. Creo que estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, no es solo el aceite. Oramos por los enfermos y les declaramos sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret y les ungimos con aceite. Gloria a Dios. Por último, la unción redarguye y sana. La unción redarguye y sana. La verdadera unción. La unción es poderosa cuando la ejercen, la ministran los que están autorizados. La unción es de bendición cuando se usa sobre las personas correctas. La unción va acompañada del nombre de Jesús de Nazaret. Y por último, la unción redarguye para sanar. Hay un pasaje ahí mismo en Santiago capítulo 5, verso 14, 15, donde dice, y si hubiere cometido pecados, a ver, hay enfermedades que están en la persona por causa de pecado. Pero eso usted no lo sabe. Yo no lo sé. Entonces, cuando oramos por el enfermo, que no sabemos si está enfermo porque fue imprudente o porque le lanzaron alguna brujería o porque practicando un pecado se las dio de muy santo. O tomó la cena del Señor estando enojado. Participó de la cena del Señor estando enojado, sin perdonar.
No sabemos. O puede ser un trato de Dios. ¿Dios enfermó a la persona? Claro que sí. ¿Por qué la enfermó? Porque Dios está tratando con el carácter de esa persona. Entonces, ¿qué hacemos cuando vamos a orar por una persona? Oramos por ella, la ungimos, Señor, aquí está, no pasa nada, la persona sigue enferma. La unción puede decir, es que está en pecado. Es que está bajo una atadura. Es que visitó a quien no debía. Es que se puso a jugar con la suerte. O sea, vea, la gente hace cosas que son malas. Y después quieren ir a la iglesia y Señor, aquí estoy, levanto mis manos. Pero ya fueron y visitaron al brujo. Y eso es peligrosísimo. Eso es malo. Y estamos hablando de personas que están enfermas. Otros perdieron la vida. Yo espero que esté siendo clara, que ustedes me estén entendiendo, porque el mundo espiritual en el que nosotros nos movemos es real. Nosotros vemos en una avenida cuando una persona que va en un automóvil se vuela un semáforo en rojo y se estrella. Eso pasa igual, pero en el mundo espiritual. Entonces tenemos que ser muy prudentes, tenemos que saber cómo son las cosas. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios, hay que estar en la iglesia de Cristo. El Señor viene pronto, mis hermanos. El Señor viene pronto y viene por una iglesia pura, una iglesia santa. Tú tienes que ser parte de la iglesia. No puedes buscar de Dios y estar ajeno a la iglesia. No puedes. Porque la iglesia es de Cristo. En ese momento en que la persona es ungida, el Espíritu Santo comienza a tratar con la persona. Incluso, un testimonio corto. Mi esposo y yo pastoreábamos en Cartagena. Y había una persona de mucha autoridad en la iglesia. Él siempre mostró mucho respeto hacia mi esposo. De pronto se enfermó el hermano y no tenía mejoría. Llegó el momento en que, bueno, el hermano parece que se nos va. Así que preparen a la familia porque el hermano se nos va. No sabían exactamente de qué estaba enfermo, pero el hermano estaba en cama. Hasta que él llamó a mi esposo llegó y oró por él y lo ungió. Y en ese momento el anciano empieza a llorar. Él se le salían las lágrimas. Es en ese instante que él recuerda. Pastor, un día, ya eso había sido hacía un mes, cuando mi esposo llegó a orar por el anciano, hacía un mes. Y le dice el anciano, yo estaba molesto con usted. Y usted ministró la cena y yo así tomé la cena. Pero yo estaba molesto con usted. Y él estaba molesto por algo que mi esposo ni siquiera sabía. Mire eso. Algo que, bueno. Y después, al día siguiente, yo empecé a sentirme mal. Y ese día le pidió perdón a mi esposo. Oiga, al día siguiente ya estaba parado, brincando en un pie. Es un testimonio real. Sí es efectivo. Dios actúa, Dios trabaja en medio de su pueblo, pero tienes que seguir las reglas que Él estableció en su palabra. ¿Estamos entendiendo? Eso de que Dios me entiende, Él y yo hablamos, nos entendemos. No, ya Dios dejó lo que Él quiere que sepamos aquí. Y si lo que yo opino va contra lo que está escrito, estoy mal.
No importa si no estás de acuerdo. Lo que está escrito es lo que Dios quiere que tú hagas. Ya no hay más revelación aparte de esto. Entonces, cuando a tu casa llegue alguien, mira, ve, traigo aquí el aceite mejor, y este es el super, hiper, mega aceite. No te lo dejes poner. ¿Por qué? Porque ya aprendiste quiénes son los que pueden ungirte. Si tú llegas a un lugar diferente de tu iglesia, ok, llegaste, te van a ungir. Ojo, recuerde, no debemos imponer manos con ligereza, porque hay transferencia. Yo transfiero, pero pueden transferirme a mí también. Y me puede ver en un apuro por esa imprudencia. ¿Por qué? Porque tratamos con el mundo espiritual. No importa que no lo veas, ahí está. Y es una realidad. El Espíritu Santo empieza a recordar. Mira, el Espíritu Santo te recuerda aquello. Ese pasaje de Mateo capítulo 5 donde dice, si llevas tu ofrenda al altar, llevas tu ofrenda al altar, y ahí te das cuenta, dice, te acuerdas que tienes algo contra tu hermano. Dice el Señor, deja tu ofrenda ahí y ves, reconcíliate primero con tu hermano y después ven y deposita la ofrenda. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? O sea, el Espíritu Santo con ese pasaje que nos dejó Jesús nos enseña de que el Espíritu Santo te puede recordar situaciones en el último momento, antes de que te lances sin paracaídas, antes de que metas la pata, como se dice popularmente, antes de que cometas una imprudencia. Él te recuerda, no te hagas el que no sabes, que Dios sí sabe que te lo recordó. Por eso, porque es que el Espíritu Santo está allí, recordando, hablando. Él te habla al oído, no lo mandes a callar. Deja que hable, y actúa. Hay cosas que nosotros recordamos en ciertos momentos que es Él. Un sueño tal vez, una situación, algo que pasó. ¿Por qué lo recordaste ahí? Si estás buscando de Dios, es muy posible que sea el Espíritu Santo que te recordó, hey, haz las paces con tu hermano, haz las paces con tu vecino, pídele perdón. El Espíritu Santo es una persona. Usamos el aceite porque representa al Espíritu Santo, pero detrás del aceite no te olvides quién está. El Espíritu Santo de Dios. Cerremos los ojos, por favor, y vamos a orar. Qué bueno es conocer la palabra de Dios, amén. Qué bueno es saber lo que Dios enseña acerca de. Dígale al Señor, permítame guiar la oración. Vamos a decirle todos juntos, en un solo sentir. Padre nuestro, aquí estamos delante de ti, escuchando tu palabra. Gracias por instruirme. Ayúdame a ser prudente con el uso de la unción. Ayúdame a permanecer en tu iglesia, a no moverme, a ser fiel, porque tú eres la cabeza de la iglesia. Gracias por enseñarme tu palabra. Estoy delante de ti porque reconozco tu presencia. Aquí estoy delante de ti. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.